Amén, hermanos, bienvenidos esta tarde al estudio bíblico de buenas preguntas del Antiguo Testamento. Abran sus Biblias, por favor, y vayamos a 2 de Samuel, capítulo 20. La pregunta de hoy es: ¿te va bien, hermano mío? Y vamos a ver esta pregunta conforme 2 de Samuel, capítulo 20. Una pregunta muy importante que debemos de contestar. 2 de Samuel 20, versículo 9. Y noten, por favor, un solo versículo. Voy a tratar de dar un contexto, aunque la pregunta en sí o la enseñanza en sí no tiene que ver con el contexto, es más bien la pregunta, ¿cómo te va? Básicamente es la pregunta. Pero noten, por favor, lo que dice 2 de Samuel 20, versículo 9. Noten, entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab, con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga esta enseñanza. Señor, yo te pido por favor que bendigas esta clase. Te pido que sea de bendición. Y Señor, yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando David se enfrentó al llamado de la rebelión de Seba, inmediatamente envió un mensaje a Amasa, su nuevo comandante, para que reuniera las tropas 3 días fuera de Jerusalén. Básicamente Joab quería, y luego termina matando a Amasa porque quería la posición de Amasa de ser el comandante. Curiosamente, la pregunta que le hace, y noten el versículo 9, entonces dijo Joab: ¿te va bien, hermano mío? Cuando leí esta pregunta me hizo pensar en cómo cuando nos saludamos, qué tan fácil es hacernos la pregunta: ¿cómo estás? O ¿cómo te va? O ¿cómo te ha estado yendo? Pero quiero que piensen conmigo en cuanto a esa pregunta, pero de otro lado un poco más profundo. Piensen en la pregunta como si fuera una visita del doctor, y el doctor te pregunta: ¿cómo estás? Y vamos a tratar esta pregunta: ¿cómo te va? O ¿cómo estás? O ¿te va bien? Pero en el aspecto bíblico. Por ejemplo, ¿qué hay de tu vida espiritual? En pregunta, ¿cómo estás espiritualmente? Es muy posible que nos volvamos espiritualmente inútiles en el aspecto de que si hay pecado y cosas así que estén pasando en nuestras vidas, que tengamos que reflexionar hoy. Entonces, dado que es importante que tengamos un chequeo médico, también es necesario un chequeo espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos a examinarnos espiritualmente para ver cómo andamos, cómo están nuestras vidas, es muy importante quizás hacer una oración como David. Y noten Salmos 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, ¿estás preparado? Quizás si se hiciera una revisión espiritual de su vida, ¿cómo andamos en esa área? Porque la pregunta de hoy es: ¿te va bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu vida en este momento? Entonces vamos a examinar esta pregunta rápidamente. Noten número 1, por favor. ¿Cómo está el temperamento, la temperatura de su amor por Cristo? ¿Cómo está la temperatura de su amor por Cristo? Ahora, con mucha frecuencia un médico toma la temperatura suya. Incluso pues se nos está tomando la temperatura en todos los lugares. A todos los lugares que uno va le toman la temperatura. Pero ¿cuál es la temperatura de su amor con Dios? Y nomás piensa en esto conmigo. No de tu amor al servicio, no de su amor hacia la doctrina, no de su amor hacia su palabra, sino su amor hacia Él.
Nuestra serie de todo este año es Busca a Dios. Y hay algo que quizás me resaltó cuando estaba haciendo este estudio. Y vean por favor Juan 21:15, nomás cuando Jesús estaba hablando con Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Noten que nosotros debemos de amar a Dios más que cualquier otra cosa. Es muy fácil que nosotros amemos más algo que hacemos que a Dios. Es muy fácil nosotros amar, incluso yo pudiera decir, pudiera amar más la obra que supuestamente hago para Dios, más que Dios. Y eso nunca debe de suceder. Nuestro amor para Dios debe de ser supremo en todos los ámbitos, en cuanto a cómo nosotros vamos a amarlo a Él. Y es posible que cualquiera de nosotros pierda el primer amor. Cuando usted lee allá en Apocalipsis 2:4, vemos que la iglesia perdió su primer amor, y es muy fácil que usted y yo lo perdamos. Por eso la pregunta es: ¿cómo está su amor o en la temperatura de su amor para con Dios? Ahora, ¿cuál es el termómetro para checar esa temperatura? Y es aquí donde, bueno, si vamos a estar bien o si vamos a asumir que estás bien, la pregunta es cómo se logra a checar la temperatura de su amor por Cristo. Si le llegaríamos a preguntar al Señor: oye Señor, ¿cómo sé si yo te amo? ¿Cómo sé si mi corazón está bien contigo? Señor, ¿habrá una forma de poder detectar si mi amor está bien o no? Y siempre la pregunta va a estar bien, porque noten, el termómetro de nuestro amor para Dios es nuestra obediencia. La Biblia dice, y noten por favor en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué dice lo siguiente? Entonces yo pienso que Jesucristo lo hizo muy claro en cuanto a cómo vamos a checar la temperatura de nuestro amor. Tenemos que examinar nuestra obediencia. ¿Cómo andamos en obediencia? Necesitamos tomar nuestra temperatura espiritual en cualquier momento y preguntarnos si estamos obedeciendo al Señor o no. Ahora, fíjense muy bien. ¿Es nuestro ardiente deseo agradarle, amarle, agradarle en todos nuestros caminos, seguir el camino de Él? Nos tenemos que preguntar eso. Tenemos que saber si estamos bien o no. Vean 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente, su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora regresamos a lo mismo. La Biblia nos está diciendo, ¿cómo sabemos que alguien ama a Dios? Por guardar su palabra. Hermanos, no existe en ningún lugar en la Biblia que podamos nosotros hacer lo que queramos y que eso iguale al amor a Dios. Estamos en una lucha muy grande, en una generación que se quiere apartar o quiere separar lo que es obediencia con sentimientos de amor. Ahorita todo mundo quiere amar a Dios románticamente, o sea, quiere tener un sentimiento y, amo a Dios, pero Dios nunca nos pidió que lo amáramos de esta forma. Por eso Jesucristo dijo, ¿quieres saber cómo está la temperatura de tu amor hacia mi vida? La forma de checar cómo estamos en esto, tienes que checar cómo estás en obediencia, porque los que me aman guardan mis mandamientos. Y la Biblia dice, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No podemos huir y no podemos separar nuestro amor a nuestra obediencia. Estas dos cosas van de la mano. Pero hoy estamos viviendo en tiempos donde el cristiano está satisfecho de ser un creyente, pero no un seguidor de Cristo. O sea, todos quieren creer en Dios, nadie quiere seguir a Cristo o nadie quiere tomar la cruz. Entonces es muy importante hoy hacernos la pregunta, ¿cómo está la temperatura por su amor por Cristo? ¿Cómo estás en esa área? ¿Cómo está tu vida? He comenzado a llenar un diario devocional. Tengo años que no lo hago, así de sentarme todos los días y escribir en qué forma Dios habló a mi vida por medio de mis devociones. Y es bien curioso porque lo hace a uno pensar. Es muy fácil leer la Biblia sin preguntarnos,
¿y qué tiene que ver para mí esto? Amén. Especialmente cuando acabamos de leer que Éxodo que 18, 19 se ponen las cosas bien tenebrosas ahí cuando estamos hablando de tabernáculo y todo lo demás. Pero aún entre medio de tantas cosas que uno lee, si uno se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Siempre hay una respuesta. Tenemos que checar bien cómo está nuestra temperatura por nuestro amor por Cristo. Noten número 2, por favor. Vean esta pregunta que tiene que ver con cómo estás. ¿Es su pulso regular y normal? Y recuerden que estamos viendo a ver cómo está nomás. La pregunta es, pues, ¿cómo te va bien? ¿Estamos bien? ¿Las cosas están bien? Entonces, esto es algo más que un médico hace, y trata de ver nuestro pulso. Tratan de checar cómo andamos, ¿verdad? Y le da una buena idea del estado general de un paciente cuando toman su pulso. Esto debería llevarnos a hacernos una pregunta para nosotros. ¿Es nuestra experiencia cristiana constante o errática? ¿Cómo se identifica usted? ¿Es una persona constante? Si soy constantemente antagonista, no, pues ojalá que no sea así. Soy constantemente infiel, ¿verdad? No queremos eso. Pero ¿cómo es usted? ¿Es constante o es muy errático en su forma de ser? ¿Es constante en las cosas del Señor? ¿Es consistente o inconsistente? ¿Consistente o inconsistente? ¿Cómo se pudiera identificar? Porque tenemos que checar nuestro pulso a ver cómo estamos. Si vamos a contestar la pregunta, ¿cómo estás? ¿Te va bien? Pues tenemos que saber cómo está el pulso nuestro. Puede decir, pero mi temperamento es muy difícil, soy bien enojón, tengo mis moños, ¿verdad? Tengo mi modo de ser. Y la pregunta es, ¿y quién no? Es que muchas veces personas, ay, es que pues yo tengo es que así soy, pues sí, pero pues así somos todos también. Amén. O sea, nunca es de que, bueno, pues así soy, ni modo, mundo, aguántame. No es así. Todos tenemos que lidiar con nosotros mismos. No hay nadie aquí que no tenga un genio. No hay nadie que si no tuviera dominio propio fuera de lo peor que aguantar. Todos tenemos que lidiar con nosotros mismos. Yo soy mi peor enemigo, usted también es su peor enemigo. Entonces, cuando nosotros estamos checando nuestro pulso, no se trata de decir, pues bueno, es que así soy, ni modo, o así es mi temperamento, es que así es mi carácter. No se trata de eso. Se trata más bien, si nosotros vamos a ser consistentes, si nosotros vamos a ser fiel, el Señor lo sabe que todos nosotros tenemos nuestras luchas. Él hace esto guiándonos para que nosotros podamos estar asombrados de lo que Él puede hacer a pesar de lo que somos. Entonces nunca va a ser el uso de su vida por lo que eres, sino por la gracia de Dios. Hace mucho escuché un mensaje, el título es, no hay grandes hombres de Dios, solamente hombres con un gran Dios. Y la verdad es que es una verdad ese es exactamente lo que es. No hay grandes hombres, hay hombres con un gran Dios. Y cada uno de nosotros pudiéramos amar a Dios, pudiéramos nosotros tener un buen pulso, ser fiel, ser constantes, y no ser erráticos en la forma que hacemos las cosas. Noten Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Gálatas 2:20 la Biblia nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, la Biblia es sencilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu temperatura hoy? ¿Cómo andas? ¿Cuándo fue la última vez que leíste las Escrituras, que oraste? ¿Cómo está tu amor hacia las cosas del Señor? ¿Cómo está tu pulso? ¿Estás aquí? ¿Estás ahorita pero mañana no, ayer no? ¿Eres consistente, inconsistente? ¿Cómo estás? Ahora otra pregunta. ¿Tienes buen apetito? Otra vez hablando de lo que un doctor preguntara, ¿verdad? O sea, si vamos a contestar ¿cómo estás?
Y yo sé que muchos pensaron, pues ve mi tamaño. Yo entiendo, muy bien, yo entiendo. Pero aquí les hace mucho. Había un hermano que me había dicho que salió, que era anímico y el hermano era más grande que yo. Y a mí yo pensé que pues no podía ser una persona anímica grande, pues o sea que cómo va a faltar, pero aparentemente sí es posible, ¿verdad? Pero bueno, yo pensé que estaba jugando y dice, oye, fíjate que salí anímico. Y yo, o sea, ¿cómo que saliste anímico? Es como que, pero sí, bueno, ¿verdad? Pero a ver, tienes buen apetito y obviamente si estuviéramos con el Señor y Él es nuestro doctor y nos pregunta, bueno, Él está checando la temperatura nuestra, Él está checando nuestro pulso, pero ahora nos vamos a esa pregunta entonces, ¿cómo está tu apetito? Esa es una pregunta muy importante, en términos no solo obviamente físicos, pero ¿estamos comiendo bien y disfrutando del tipo adecuado de comida? Así como puedes tener hambre por comida chatarra, también puedes tener hambre por cosas chatarras espirituales. Si no tienen cuidado, su dieta espiritual se rige de Netflix, Claro Video o no sé qué estén viendo y de repente consumen eso nomás y no están consumiendo las escrituras. Uno tiene que checar, oye, ¿cómo está mi apetito? ¿Cómo estoy? ¿Cómo ando en esta área? Estoy bien espiritualmente, ¿está creciendo mi alma o no está creciendo? O sea, ¿estoy alimentándome bien o no me estoy alimentando bien? Es imposible que tengan hambre por las escrituras si te estás satisfaciendo de otra cosa. Amén. Todos hemos tenido reglas en nuestra casa de que pues, ¿verdad? No puedes comer dulces hasta que no comas. Porque todos sabemos que si los niños agarran el dulce, no van a tener hambre por comida buena. Aquí mi hijo Luis, él había escondido dulces debajo de su almohada. Y recordamos, todavía yo y mi esposa, oye, qué raro que no tenga hambre y esto y lo otro. Y nosotros bien preocupados, pues andaba con chocolates que estaba escondiendo ahí debajo de su almohada y él iba y comía. Y pues sí, se llenaba de eso, entonces ya no tenía hambre por la comida correcta. Hermanos, si vamos a tener hambre, no podemos alimentarnos de otras cosas. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que estar bien saludables en esta área. Entonces, ¿cómo está su apetito? ¿Tienes hambre por las cosas del Señor? ¿Tienes hambre de Él? Vayan conmigo a Salmo 119. Salmo 119. La palabra de Dios siempre en toda la Biblia es simbólica de comida, de distintos nombres que la Biblia menciona, pero noten Salmo 119. Entonces noten por favor varios versículos. Noten el 2 por favor. Y dice la Biblia, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Brínquense al versículo 4. Tú te encargaste que sean muy guardados, ¿qué? Tus mandamientos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Noten versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Noten el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Yo los guardaré hasta el fin. Vean el versículo 54, por favor, noten. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Versículo 97. Por si acaso no sabían, el Salmos es el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día de ella es ella mi meditación. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 129, noten, 129.
Maravillosos son tus testimonios, por tanto, lo ha guardado mi alma, lo ha guardado mi alma. Entonces, esos nomás son ejemplos breves, hermanos, de cómo es deseable la palabra de Dios. En cada uno de esos versículos vemos que David está hablando de la palabra, es una delicia mantenerles, es una maravilla tenerles, algo de lo que yo quiero. Y mi pregunta entonces para usted, ya que estamos contestando esta pregunta, ¿cómo te va bien? ¿Te va bien, mi hermano? O sea, las cosas están bien. Es esto: ¿tienes buen apetito o no? ¿Te encuentras siempre deseando, verdad, la comida chatarra, espiritualmente hablando? Puedes ver una película en la cual te identificas emocionalmente y luego ya no tienes necesidad de leer la Biblia. O puedes ir al refrigerador y correr y comes porque te sientes depresivo. Eso no te ha ayudado con tu problema. Estoy diciendo que todos tenemos que tener un buen apetito para poder nosotros comer bien de la palabra de Dios. No te puedes llenar del pecado o de otras cosas en tu vida y tener hambre de las Escrituras. Pero aquí va otra pregunta, noten. ¿Cómo está tu digestión? Tenemos que hablar ahora de esto. ¿Cómo andas en esa área? Bueno, ni me digan. Pero vamos a aplicarlo a las Escrituras, muy bien. Algunas personas comen bien y necesitan asimilar la comida para que se convierta en esa parte que brinda la salud al cuerpo. Cuando yo estaba batallando con mi garganta, con mi voz, era debido a que mi cuerpo estaba produciendo ácido en las noches, leve, muy leve, pero ya me estaba quemando la garganta. Curiosamente, comencé a tomar una encina que ayudaba la digestión para poder procesar toda la digestión correcta. Y uno pensaría, pues todos digerimos, pero cuando falta esta encina hace una gran diferencia en la forma que tu cuerpo procesa, o sea, puedes procesar comida y no recibir los nutrientes. Ahora, muchas veces así pasa en la vida del cristiano. Puedes escuchar Biblia, puedes leer la Biblia y no puedes estar digeriendo la Biblia. La digestión es muy importante en cuanto a nuestra salud espiritual. No importa cuánto conoces aquí, no importa aún puedes pasar horas leyendo la Biblia, eso no quiere decir que estás digeriendo bien todo lo que estás leyendo en tu corazón. Eso no quiere decir que estás bien, no quiere decir que estás sacando nutrientes de la palabra. Eso nomás quiere decir que estás conociendo mucho, pero eso no quiere decir que verdaderamente tu vida está digeriendo la palabra. Job 23, versículo 12. Noten, porque es importante que nosotros como cristianos no solo comamos la comida de Dios, sino que sepamos cómo digerirla. Dice Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hechos 17, 11, noten. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿qué dice? Para ver si estas cosas eran así. Ahora noten que ellos eran más nobles, y la Biblia dice que eran más nobles por una sola razón, porque escudriñaban las escrituras diarias. Hermanos, imagínense, nomás imagínense conmigo. Hay un problema grande con alguien que recibe palabra de Dios y todavía es iracundo. Quiere decir que no están digeriendo bien la palabra. Hay algo mal con alguien que quizás tiene años de ser salvos, pero todavía son muy infieles en las cosas del Señor. Algo no están digeriendo bien. No es un problema con entendimiento, es un problema con obediencia, es un problema de cómo se digiere las escrituras. Entonces quizás necesitan la encina en su vida de aplicar bien la palabra de Dios y vivirla, ¿verdad? Y tratar de digerir mejor las escrituras. ¿Y cómo está entonces su digestión espiritual? ¿Meditas en la palabra? ¿La obedeces? ¿La procesas? ¿Te nutres? ¿O es puro conocimiento cerebral?
Son dos cosas distintas. Hermanos, yo he hablado con gente que conoce mucho de la Biblia y viven más paganos que incrédulos, porque el conocimiento es una parte, pero no es toda la parte. Y muchas veces personas confunden esas dos cosas y piensan, bueno, pues como ya leí la Biblia, pues ya no la tengo que leer otra vez. O como, bueno, yo ya sé, y yo siempre yo les confieso, una de mis tentaciones siempre en mis devociones es brincarme porciones de tan bien que las conozco. Amén. Y estoy seguro que muchos también batallan. Yo batallo con eso. Tengo que disciplinarme para leer lo que tengo que leer, porque muchas veces estoy leyendo, ya sé lo que viene. Y entonces, y cuando yo ya termino la historia en mi mente, tengo ganas de brincarme. De todas maneras, yo ya sé lo que viene, pero me pierdo la parte de la digestión. O sea, yo ya sé cómo sabe una hamburguesa, pero dame una. Amén. Y muchas veces así somos, estamos pasando, bueno, ya Génesis ya lo sé bien y lo que sea, y nos vamos brincando. Entonces tenemos que digerir bien la palabra de Dios. Pero aquí va otra pregunta. Ya hemos hablado de la temperatura de nuestro amor, hemos hablado del pulso, si somos regular o estamos irregular, si tenemos buen apetito, si está bien nuestra digestión. Noten número 5, ¿cómo está tu presión? La salud física, así como la espiritual, están muy ligadas con el estrés y la ansiedad. Y es demasiado, conociendo bien mi propia vida, yo sé que también muchos enfrentan esto. La Biblia sigue diciendo, por nada estéis afanosos. Tenemos que aprender a llevar a Dios todas nuestras peticiones, pero aún así lo conocemos y el corazón nos traiciona. Con algunas personas es una enfermedad porque siempre se la llevan quejando. O sea, hay personas que viven a propósito siempre con algo, una crisis que sucede en sus vidas. Nada está bien, pero siempre la vida es triste, siempre está girando alrededor de un problema, siempre hay algo que necesitamos. Pero es triste si un cristiano adquiere el mal hábito de siempre estar bajo presión. Y noten, la vida es con muchas presiones. Mañana, hermanos, van a hacer un duende, no sé, ahora sí va a haber un milagro, y vamos a terminar lo de la electricidad. Y va a salir un unicornio, no sé, pero algo va a pasar mañana, porque hemos estado en una lucha tremenda para ya por fin, para el día de mañana. Y no se imaginan todas las cosas que han pasado. Y muchas veces es el estrés de tiempo y todo. Yo entiendo que el estrés y la ansiedad muchas veces vienen, pero tenemos que cuidar bien nuestra presión. Tenemos que cuidar bien, tenemos que meditar bien sobre eso. Noten Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin qué. Y luego aquí dice las siguientes palabras, contentos. Yo podía predicar sobre estas dos palabras, avaricia y contentos. Dice, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos ya habían leído este versículo? ¿Y cuánto no te ha importado cuando viene un problema? Ok, a eso me estoy refiriendo. Todos estamos en esto. Y yo sé, porque les digo, yo muchas veces yo he dicho muchas veces, no hombre, me traiciona, mi mente me dice algo y mi corazón me dice otra cosa. Porque el corazón te dice lo que sientes y tu mente te dice, pero eso es lo que dice la Biblia. Y uno está en este shock y tarde o temprano como cristianos tenemos que aprender a disciplinar la emoción por lo que conocemos. Es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando el diablo lo llevó a tentar. Tenía hambre, sí. Pero dijo, no solo de pan vivirá el hombre, de seguro tenía hambre, la Biblia lo decía. Entonces lo que estoy diciendo es, nosotros tenemos que checar bien nuestra presión, cómo andamos, estamos llenos de ansiedad y estrés. Y la pregunta grande es, ¿debido a qué viene eso? O sea, si solamente aprendiéramos a no vivir sin avaricia, imagínate qué tan contentos estuviéramos. Nadie, por más necesidad que tengamos, podemos decir que nos falta algo que necesitamos.
Todos tenemos más de lo que necesitamos. Más, mucho más. Y bien dice la Biblia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Y hermanos, hay tantas cosas que la Biblia, tantas presiones de la Biblia, tanto estrés de la vida, y muchas veces es por cosas que Dios nos está enseñando, por cosas que debemos de aprender, pero sin embargo tenemos que checar cómo andamos en esta área. Entonces, noten por favor en esta área cómo estamos, si realmente queremos crecer en una forma espiritual, si nosotros estamos bien en esta área de la presión. Vean este Josué aquí y está en sus notas también. Josué 7:19. Noten por favor. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declararme ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues entre los despojos de un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido debajo de mi tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, ¿qué le podríamos decir entonces a Acán en ese tiempo? ¿Cómo estuviera la presión de él? Ahora, imagínense, y nomás para que noten la presión y el estrés espiritual aquí. ¿Cómo se habrá sentido Acán cuando por primera vez pierde Israel? Y ahora Josué está bien enojado y dice, hay un anatema en el medio de nosotros. Algo está pasando aquí. No estaría pensando, Acán, trágame tierra, ahora sí me están buscando, no saben que soy yo, pero aquí. Imagínense la ansiedad, el estrés, la presión por cómo las cosas se están mal manejando. Y noten aquí, hay muchos que así viven. Hay muchos que viven de tal forma que constantemente viven, mira a ver a alguien. Es estrés, es presión. Cuando gente maneja mal su vida interna, tarde o temprano se llega a manifestar externamente y los problemas se extienden. Noten Esdras, por favor, capítulo 10, versículo 11. Dice la Biblia, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, dijeron a alta voz, así haga conforme tu palabra. Un ejemplo más, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Qué curioso que el alivio para todo estrés es confesión. Muchas veces, y puede sonar raro, pero una vez estaba hablando con el hermano Bordel y le estaba diciendo un montón de mis estreses que tenía en la vida, y me hizo esta pregunta, oye, ¿ya pediste perdón? Y yo, pero perdón de qué, pues si no he hecho nada. O sea, pues yo estaba, pues de qué, o sea, ¿qué hice, en verdad? Y me comenzó a enseñar cómo el estrés es una falta de fe y muchas veces pecaminoso por falta de confianza en Dios. Entonces dije, ouch, este hermano no tiene piedad, ¿verdad? No tiene corazón, ¿verdad? Estaba pensando. Pero es muy verdad, y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermanos, ¿cómo está su presión hoy? ¿Cómo estás? Y todo esto, hemos estado ligando todo esto a la salud, pero a la salud espiritual. Ahora, como buen doctor, vamos a terminar con número 6, y noten, la receta para el bienestar. Entonces, aquí les voy a dar la prescripción para el medicamento controlado de la vida espiritual. ¿O bien? Saliendo de aquí puedes ir a la farmacia de mi oficina, ¿verdad? Y ahí podemos orar juntos, ¿verdad? Aquí les va. ¿Cuál es la receta para nuestro bienestar? Primero, evite todo lo que no esté de acuerdo con su salud. Mi esposa me puso a dieta
Y saben, lo más difícil de cualquier cosa son los primeros días. Y y tratar de identificar qué es lo que uno no puede comer y todo eso, la ansiedad de no comer. Pero es bien curioso. Pero siempre que uno comienza algo así, se da cuenta de las adicciones de la comida. Digo adicciones porque no sabes hasta que no paras de comer y luego te das cuenta que ahí están. El azúcar y luego mi hija Sofía está horneando todos los días. Es como una tortura en mi casa. Yo incluso por eso no voy a ir esta noche. Ayer en la noche yo todavía estaba sufriendo y ellos estaban sacando unos brownies y un montón de cosas nomás para torturarme. Amén, es imposible vivir en esas condiciones, son hostiles a una dieta, muy bien. Pero déjale hago esta pregunta, ¿qué tienes que desechar en su vida que no va de acuerdo a su salud? Ahora yo no sé, pero les voy a decir unas cosas. Uno tiene que checar bien, muchas veces tiene que cambiar de serie. A lo mejor la serie que estás viendo no es la buena y estás sacando tu carne. Quizás un programa que estás viendo, canciones que estás escuchando, yo no sé. O sea, ustedes son cristianos, ustedes tienen que saber. Pero lo que sí estoy diciendo es, si quieres tener buena vida saludable espiritual, tienes que evitar cualquier cosa que va en contra de tu salud. ¿Qué te está pagando el calor de tu amor? ¿Qué te está dando alta presión? ¿Qué es lo que te está afectando en la forma que haces digestión de la palabra de Dios? Todos estos tipos de cosas tienes que sacarlo de tu vida. Tienes que ponerlo a un lado para que puedas ser limpio, para poder ser santificado, para poder estar entregado a Dios. Déjales digo, estamos en un sueño mafufo, ¿verdad? Si pensamos que podemos consumir pecado y estar bien espiritualmente. Hay mucha ansiedad, muchos sentimientos encontrados cuando no estamos bien con Dios. Incluso cuando no estamos bien con Dios, todas las cosas las comenzamos a leer en nuestra contra. Amén. Ustedes véanlo, noten, véanlo, porque yo sé, y siempre sucede eso. Acabo de enseñar una lección de jóvenes, de noviazgo de jóvenes, y siempre se me ha hecho bien interesante. Siempre recibo un montón de mensajes privados. Recibí una última de una persona que creó una cuenta de Facebook para mandarme un mensaje. Todavía no sé ni cuál es el nombre verdadero de esta persona. Yo sé porque el día que me mandó el mensaje es el día que creó la página. Se me hizo una grande coincidencia aquí, me estaba mandando, no, pero esto y lo otro. Y a mí siempre se me hace bien curioso cómo la gente cae en convicción. En marzo del año pasado, cuando comencé la clase de jóvenes, comencé a tirar cerca de noviazgos estos de 7 años y de mayores de edad, de 30 años. Hombre, yo comencé a tirar, no, hombre, es imposible, no están viviendo puramente, están en pecado, están en fornicación. Y ¡pum! En menos de 24 horas llegó mi primer desafío. Que estaban altamente ofendidos porque ya llevan casi 8 años. Y lo que yo dije, pues que no era cierto en las vidas de ellos. Y yo comencé, espérame, dije yo, permíteme entrevistarte. Esto va a ser primero. Y si sí es cierto, pues deja documentar qué es lo que han hecho para poder ayudar a otros jóvenes con el método que ellos han usado. Obviamente yo pensé, pues, ¿verdad? Puede ser la primera en todo este tiempo. Yo comencé, ¿cuáles han sido los cuidados? Y no tenían cuidados. Y cómo se han estado manejando, pues simplemente muy suelta la relación. Le dije, no te creo. Y el muchacho se enojó y ahí está, no les creo. Ok, pero déjales digo, 2 meses después sale embarazada la joven. Y entonces yo estoy con que, ahora sí, no, hombre, son momentos que Dios simplemente permite que cosas sucedan. Y hablé con el pastor de ellos y luego ya tratamos con el asunto. Estos jóvenes me dijeron, no, sí, que se sintieron muy enojados, pero aquí les va listos, porque estaban bajo convicción. ¿Saben lo que más les molestó? De que yo dije algo en línea y todo el mundo les comenzó a mandar mensajes a ellos, son ustedes. Como son los malos cristianos, ¿verdad? En lugar de dejarlos en paz, muchos comenzaron a mandarles mensajes directos. Hey, ustedes son
novios por siempre y un montón de cosas que comenzaron a decirle. Y pues se enojaron conmigo. Pero yo no tengo nada que ver con la verdad de lo que está pasando. Entonces, yo no sé, hermanos, miren, si hay algo mal en su vida, usted detecte que hay mal en su vida y sáquelo. Amén. Segundo, noten, la segunda receta. Aprenda de los errores del pasado y de otras personas. Dios nos ha puesto en un cuerpo y hay mucho que podemos aprender unos de otros, sea para bien o para mal. Y cuando hablo para mal es de no cometer los mismos errores que alguien más. Y muchas veces simplemente aprendemos, es lo que somos un cuerpo lleno de gente imperfecta y podemos nosotros aprender. Y especialmente cuando gente es sincera, si sabes que no hagas lo que yo hice eso, y uno dice, pues voy a aprender a no hacer eso. Pero no podemos nosotros descartar el hecho de que tenemos que aprender y ver de otros, los errores nuestros, los errores de otros, y tratar de aprender de eso. Entonces, aprender de los errores del pasado y de otras personas. Tercero, noten, cuide sus pensamientos. ¿Quieres tener una buena salud? Cuide sus pensamientos. Vayan conmigo a Proverbios. Y ya se me está acabando el tiempo. Cuando ya salgamos de todo eso, van a querer que predique así de corto y les prometo que no. Amén. Ando bien frustrado tratando de ver qué voy a decir y qué no decir, nomás para darles tiempo a que puedan ir a la tienda si tienen que ir o algo así antes que les cierren. La otra vez me estaba siguiendo un guardia. Porque dicen que cierran a las 8, pues no es cierto, para las 7:30 lo están corriendo a uno. Estaba en Costco y andaba ahí me andaba siguiendo, le había pasado eso a mi esposa, yo no lo podía creer. Yo le dije, mire, ustedes cierran a las 8, ya me puse casi a discutir con el Señor. Y casi le digo, ve, diles que me saquen, a las 8 cierran y hasta las 8 voy a pagar. Salí de malas, o sea, ya andaba bien cansado, pero así es como sucede, ¿verdad? Ahorita. Así que quiero terminar a tiempo. Bueno, noten por favor Proverbios 23, versículo 7. 23:7. Estaba hablando con el staff rápidamente de esto. Bueno, con Edgar y Uziel, noten. Dice, porque cuál es el pensamiento, su pensamiento en su corazón, tal es que él. Hermanos, y es un principio del cual usted no puede correr de esto. Tal como es su pensamiento. No estaba hablando en la clase del instituto de eso. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es usted. Entonces, ¿quieres tener salud espiritual? ¿Quieres ser buen cristiano? Mucho tiene que ver con su mente, controlar sus pensamientos. No puedes tener pensamientos inicuos y ser una persona santa. No puedes estar siempre pensando en cosas que te fastidian y las cosas que te hacen enojar y vives siempre enojado. Nunca vas a ser feliz. Personas que siempre se quejan son porque todo el día se la llevan quejando en su mente. Qué fastidio, que es, que lo otro, bla, bla. Y cuando hablas con ellos, bla, bla, te dicen todo lo que han estado pensando y uno está con que, bueno, pues qué culpa tuve yo, ¿verdad? Nuestra imaginación, hermanos, debe de estar bajo control, como nos recuerda aquí Isaías 26:3. Noten Isaías 26:3. Tú guardaste en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo podemos tener paz? Teniendo nuestro pensamiento en Él. Cuarto, descanse y haga suficiente ejercicio. Ejercicio es una mala palabra, ¿verdad? No la deberíamos de usar, ¿verdad? Ya que comencé esto, me dice mi hijo, oye, me dice, ¿y cuándo vas a hacer ejercicio? Le dije, le dije yo, calma, ahorita vamos bien, ¿verdad? Quería ponerme bajo convicción, ¿verdad? Pero hermanos, decida vivir en una completa obediencia. Obedezca, haga ejercicios espirituales, sirva al Señor. Ahorita los sábados hemos estado pasando invitaciones. Francamente, yo he disfrutado salir con mi familia. Casi nunca lo hemos hecho como familia. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de llevar a otros hermanos, pero los últimos 2 semanas me dan ganas de así dejarlo, pero no lo voy a dejar así porque
necesitamos discipular a otros que aprendan a ganar almas. Pero yo he disfrutado salir con mis hijos y todos comenzar a poner invitaciones como familia, y ha sido un poco divertido. No se lo pierdan. Miren, para los que no quieren hacer nada, no van a hacer nada. Para los que quieren, van a encontrar algo que hacer. Y hemos pasado el evangelio y quién sabe cuánta gente lo habrá leído, haber sido salva. No sé cuántas calles hemos dejado o le hemos dado a alguien solo para de regreso encontrarlos leyendo. Y eso es una bendición. Uno nunca sabe. Vamos a llegar al cielo y vamos a ver mucha gente que nosotros les dejamos el evangelio y que fueron salvos. Haga ejercicio, póngase a hacer algo para el Señor. No nomás esté satisfecho sentado. Quinto, noten por favor. Esta va a ser la más difícil, quizás. Olvídate de ti mismo. No podemos vivir para nosotros mismos. La Biblia dice, ¿verdad? En Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y vamos a servir a Cristo. No podemos ser egoístas en nuestras vidas. Creo que muchas veces unos están como que, ay, gracias a Dios puedo estar desconectado y estamos bien, y debemos de estar ansiosos por estar haciendo algo más. Hay siempre las presiones, y he recibido muchos mensajes de hermanos de la iglesia que qué bueno, pastor, hay que abrir esto y lo otro, y vamos a tomarlo, pero qué bueno que muchos ya están listos para hacer este movimiento. Pero yo les estoy diciendo, necesitamos que poner al Señor, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ahora noten por favor letra F, sigamos. Beba mucha agua. ¿Cuántos son coqueros? Bueno, yo no. ¿Cuántos toman más agua que cualquier otra cosa? Bueno, no, ahí están con que, ¿cuántos es jugo? Lo que no hay nada. Estoy como que, bueno, voy a decir, levanto la mano. Noten por favor, Juan 7:37, noten, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, si desea tomar agua, podemos ir con Jesús. Y Él da la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer su obra. Y vamos a terminar con esa última parte de la receta. Tome las riendas espiritual y físicamente. Tome las riendas espiritual y físicamente. Reconozca que toda su personalidad no pertenece a usted, pertenece al Señor. Ayer estaba enseñando este principio a mis hijos en nuestras devociones familiares y les está diciendo, mira, Dios nos compró, nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Además, Dios quiere ser glorificado en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Muchos quieren, no, yo le voy a dar mi corazón a Dios. No, Él también quiere el cuerpo. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro, ¿dónde? Cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, aquí les va. ¿Sabe lo que Dios quiere de ti? El cuerpo y su espíritu. Ambos pertenecen a Dios. Entonces la Biblia dice, como hemos sido comprados, pues le tenemos que entregar todo eso a Dios. No podemos entregarle el corazón a Dios y el cuerpo al diablo. Tenemos que hacer las dos cosas a Dios y entregarle a Dios. Entonces, ahora sí, hermanos, ¿cómo están? ¿Te va bien? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está tu temperatura? ¿Está todo en orden? Vamos a orar, hermanos. Señor,
Yo te pido por favor que bendigas este estudio y gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta noche. Yo te pido, Señor, que obres en este tiempo de invitación. Nadie viendo, por favor, nadie viendo. Yo sé que el estudio ha sido breve, rápido, pero no queremos tampoco salir de aquí antes de primero tener